es uno nuevo en esto y se le olvida darle al botoncito del micro. Muy bien, pues vamos ahora a participar de un tiempo en el que reflexionar alrededor de la palabra de Dios. Por si alguno suele tomar nota de tiempo, hemos empezado a -20, ¿eh? Que si acabo y cuarto no va a ser posible, para que estéis tranquilos. Vamos a empezar con algo de geografía, algo de geografía y algo de historia. En este mapa de Europa, iba a preguntar, ¿sabéis lo que es? Bueno, obviamente es Europa occidental, ¿no? Pero si ahora os pregunto por la siguiente diapositiva, ¿esto ha saltado malamente? Vale. Hay alguna deformación en el PowerPoint. Bueno, después iba una diapositiva en el que desde la parte de aquí, del norte de Noruega, corría una línea por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta los Pirineos, y os iba a preguntar a qué se corresponde esa línea. Desde el norte, de arriba del mapa de Noruega, hasta la frontera de Francia con España. Eso ya corresponde a historia. Se trataría del muro atlántico. ¿Quién sabe lo que es el muro atlántico? Bueno, vamos regular. Bueno, el muro atlántico es una larguísima cadena de fortificaciones que Hitler levantó desde el norte de Europa hasta la frontera franco-española. El muro atlántico era una línea de búnkeres, posiciones de defensa continua, porque Hitler intuía que en algún momento iba a recibir un ataque de la parte aliada del enemigo desde las costas occidentales europeas. Entonces dice, vamos a levantar, ahí lo tenéis en esta, el muro atlántico. 3.000 kilómetros de costa, brutal, gigantesco, 3.000 kilómetros de costa protegidas con 15.000 edificaciones militares de defensa y ataque, desde, como digo, desde el norte de Noruega hasta los Pirineos. Requirieron 11 millones de toneladas de hormigón y 1 millón de toneladas de acero e ingentes cantidades de esclavos polacos y otros trabajando allí en estas edificaciones, porque Hitler pensaba que en algún momento por esa zona iba a llegar el ataque. Estaba en lo cierto, pero la zona era excesivamente grande y necesitó una difusión de toda su fuerza, de todos sus soldados a través o a lo largo de esos 3.000 kilómetros. Ahora, hay otra imagen, esto no está funcionando, o esto es pila o algo, hay otra imagen, vale, ahora sí, que veis ahí, eso ya es una atomización del mapa anterior. En la parte de arriba veis la parte sur de Inglaterra y abajo la costa francesa. Aunque Hitler pensaba que vendrían por el occidente de alguna manera el ataque de las fuerzas aliadas, él estaba empeñado en que iba a ser por un punto muy determinado y era el estrecho de Calais. Lógicamente la zona más cercana entre la parte todavía libre de Inglaterra y las costas francesas. Hitler estaba convencido de que esta era la mejor zona para que un supuesto ejército entrase a invadir la Francia que ya estaba en poder alemán. Y el esfuerzo aliado se alió con este pensamiento de Hitler, de forma que desarrollaron una especie de ejército fantasma, tan fantasma que desde ahí casi que no veréis la realidad de lo que es, son inflables, ¿vale? Para confundir a los espías alemanes, desarrollaron una serie de transmisiones de radio falsas y montaron en la costa sureste de Inglaterra un ejército fantasma de hinchables, ¿vale? Tanto de aviones como de camiones, como... Eso funcionó porque cuando se desarrolló la invasión real, que fue más abajo, en las costas de Normandía, habéis visto la película de Salvar al Soldado Ryan y todo esto, cuando se desarrolló el inicio del desembarco en Normandía,
Después de un buen rato, varias horas, que se atrevieron a decirle a Hitler lo que estaba pasando, porque ni siquiera para eso se atrevían, después de unas cuantas de horas le dijeron a Hitler que había movimientos gigantescos de tropas en Normandía, y él decía: no, es falso, es mentira, nos están engañando para atacarnos por Calais, ¿vale? ¿Por qué decimos esto? Porque hay dos actitudes que resultan suicidas, absolutamente suicidas, cuando nos enfrentamos al enemigo en batalla, y es lo que le ocurrió en este caso a los alemanes. ¿Cuál es? Ver al enemigo por todas partes. Hitler veía al enemigo por todas partes, y en prevención a lo que pudiera pasar se dedicó a fortificar 3.000 kilómetros de costa y a difuminar su ejército por todos estos kilómetros, de manera que había poca gente, pocos soldados en cada uno de los puestos. Era una especie de neurosis devastadora que lo que hacía era consumir fuerza y consumir esfuerzo, ingentes cantidades de material y de mano de obra, y una dispersión absoluta de soldados. Siendo esto un problema gravísimo a la hora de enfrentar al enemigo, no verlo en donde realmente está es igual de suicida, ¿eh? Es una actitud inocente que lo que provoca es desatender el espacio realmente peligroso. Ahora cambiamos de tercio y nos vamos de la realidad de esta guerra en Europa a las actitudes, a la realidad de la operación de lo que supone la guerra espiritual, ¿vale? Que tiene estos mismos extremos peligrosos. El extremo de ver a Satanás y a sus demonios por todos lados. Mire para donde mire, ve el espíritu, hasta el espíritu de la gripe y del resfriado. Es una cosa surrealista, ver demonios por todos lados. Es una posición presente quizás en otros contextos eclesiales de corte más pentecostal o carismático, y lo que hace es que nos distrae o puede distraer al creyente y difuminar sus recursos y hacerle perder el tiempo. Pero es que nosotros os propongo también que podemos caer en el otro extremo, en el extremo de no verlo por ningún lado, vivir inocentemente, una vida de rosas. Y es más usual, como decía, en nuestros contextos más conservadores, una también inocencia suicida que nos mete en la boca del lobo y estamos tan tranquilos, ¿vale? ¿Dónde encontramos el equilibrio? ¿Cuál sería una posición sabia para enfrentar esta batalla? Bueno, creo que en la palabra de Dios, en el texto que venimos ocupándonos de forma correlativa, en Efesios en este caso, encontramos algunas pautas, algunos principios para afrontar esta realidad y esta situación. Os invito a leer en el capítulo 6 de Efesios, como sabéis vamos siguiendo progresivamente, leer en Efesios 6, del 10 al 20 vamos a leer entero, aunque no vamos a ocuparnos en todo el texto, sino que lo vamos a dividir en dos sesiones, en esta y en la próxima que me toque dentro de un mes o por ahí, ¿vale? Dice allí en Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Veis cómo se empiezan a describir historias peligrosas? ¿Por qué? Versículo 12, que es en el que nos vamos a detener quizás un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y pertrecharnos de la armadura? ¿Por qué? La razón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No te engañes, no tienes lucha contra inflables, ¿vale? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Presta atención de la envergadura de la batalla, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, al contemplar este enemigo dice: por tanto, hermanos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estad firmes. Estad pues firmes. Hasta el versículo 13 que hemos leído es donde vamos a tener el tiempo de reflexión. Después, lo siguiente, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo
Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo dejamos ahí. Lo que os propongo, hermano, es que hemos de evitar caer en el error de suponer que por el hecho de ser salvos, esto ha puesto fin a todos nuestros problemas. Salvos y vida de rosa. En absoluto. La realidad es todo lo contrario a esto. La realidad que nos enseña la palabra de Dios es que seguirle nos hace involucrarnos en las filas de un nuevo ejército que va a traer consigo dificultad y sufrimiento extremo. Así que si te hemos enseñado en alguna ocasión que cuando te conviertes y pasas a las filas de la familia de Dios es todo felicidad y comer perdices, craso error. Cuando el Señor nos llama a su fila, inmediatamente nos introduce en un estado de guerra, no en una batalla. Estado de guerra, del que no salimos, en una situación permanente de confrontación. Y creo que hemos de tomar conciencia de esta realidad para no ir por la vida con una inocencia perturbadora, para poder pertrecharnos realmente de forma adecuada. Y en el texto encontramos que el apóstol Pablo nos va a estar hablando de la necesidad de tomar una clara conciencia de la batalla en la que nos encontramos. Tomar conciencia, porque si no, somos inconscientes. Tomar conciencia de la batalla, y aquí en esto vamos a ocupar la mayor parte del tiempo, tiene que ver con el conocimiento del enemigo, ¿vale? En segundo lugar, fuerza para la batalla, y tiene que ver con la capacitación divina. Y en tercer lugar, la estrategia para la batalla, que tiene que ver con la responsabilidad o colaboración humana. Y es interesante notar cómo en el texto las tres primeras palabras que después aparecen con una coma es por lo demás. Como no tiene contenido explícito, a lo mejor no le echamos cuenta. Pero este por lo demás es muy importante, porque la frase está recogiendo a modo de conclusión final todo lo que ha estado diciendo Pablo en lo anterior de la epístola. Antes, durante los primeros 3 capítulos ha hablado de la posición del creyente y después ha estado hablando de la práctica del creyente y se ha metido en asuntos absolutamente trascendentes como las responsabilidades en el ámbito eclesial, nuestra vida personal, la realidad del hombre y la mujer en el matrimonio, los padres y los hijos, los trabajadores y los empleadores. Y ahora vincula todo esto ¿con qué? Con guerra espiritual. Con guerra espiritual. Dice, por lo demás, por tanto, es necesario seguir instrucciones porque entras en terreno minado, entras en guerra, en estado de guerra. Nos introduce en una guerra cruenta y permanente. Es una especie de forma de decir, por tanto, de ahora en adelante, ya que os he dicho esto, por el tiempo que queda, para poder vivir de la forma que os he dicho, tomad conciencia de que va a significar guerra. Va a significar guerra. No va a ser fácil. Habéis de tomar conciencia de la batalla. Conciencia de la batalla. Creo que es necesario, y como decía antes, esta es la parte más extensa de la predicación, tomar conciencia de esta realidad. Y necesitamos aclarar una cuestión previa que ya apuntaba nuestro hermano Antonio Moreda el domingo pasado. El origen del ataque del enemigo, siempre de fondo nos encontramos a Satanás y sus huestes, pero el origen tiene que ver inicialmente de una forma más cercana con lo que denominamos la carne. La carne tiene que ver con algo endógeno, interno de nosotros, nuestra propia concupiscencia, nuestros propios apetitos personales a través de los cuales el enemigo nos ataca. Nace de nuestra naturaleza caída, de la realidad de ser herederos de la naturaleza adámica.
y se alimenta por las vivencias propias de la vida de cada uno de nosotros, ¿vale? Digamos que traemos el germen adámico que hace que nuestras pasiones, nuestros deseos más profundos estén distorsionados y Satanás los dirige al mal a través del engaño, y esto retroalimentado con las experiencias que cada uno va teniendo en su andar diario. Pero además del mundo, ya sabéis, además de la carne, viene el mundo. Ya no solamente nuestras pasiones innatas, manchadas y caídas, sino el mundo que nos rodea, gobernado por el príncipe de las tinieblas, que añade ahí, a través de este sistema caído que nos rodea, más engaño y más oferta para dar respuesta a nuestros anhelos caídos. Y en última instancia, directamente el ataque de Satanás y sus huestes, ¿vale? Siempre Satanás está de fondo, pero aquí, en este caso, en esta tercera alternativa u origen del ataque enemigo, es directamente el ataque de Satanás, que es lo que de una forma más explícita encontramos en el texto que tenemos por delante. Así que el apóstol Pablo va a estar identificando en este texto las características de la guerra más cruenta, violenta y salvaje que el ser humano ha podido experimentar y experimenta. Y diríamos, ¿quién lo diría si estoy gratamente sentado un domingo por la mañana en un banco de una iglesia? No ves guerra por ningún lado, ¿verdad? Ese es el engaño. Ese es el engaño. Tranquilo, sentadito, no pasa nada. Disfruta de tu cristianismo. No tomes conciencia de la realidad dramática de tu estado de guerra. Un estado de guerra que se va a liberar a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel emocional, con efectos devastadores, y que se va a mantener permanentemente. Por eso es estado de guerra, permanentemente, sin descanso, nunca tregua, sin un solo alto el fuego en tu vida, sin un espacio de cese de hostilidades. Y dices, pues yo estoy tranquilo. Claro, esa es la estrategia enemiga. Tranquilo, estás en paz. Hay un paréntesis dominical. ¿Sabéis? En la Primera Guerra Mundial, algunos domingos, los dos frentes que hacían acordaban un alto el fuego, porque era el día del Señor. El lunes dejaba de ser el día del Señor. De nuevo a la acechanza. Mira, John Stott decía lo siguiente: un buen conocimiento del enemigo y un respeto saludable hacia sus poderes constituye un paso previo, preliminar, necesario para la victoria en la guerra. Y esto es lo que el apóstol Pablo va a estar diciendo a continuación cuando nos habla de la naturaleza del enemigo, de Satanás y de sus demonios. Y empieza diciendo, no te equivoques, no te engañes, no tenemos lucha contra sangre y contra carne. Y nosotros pensamos que la lucha es mañana, con mi compañero que me dice, tú eres tonto, que la lucha es mañana cuando tu jefe te dice, otra vez engaño. Nuestra lucha no está ahí. No es contra hombres frágiles, llenos de debilidades físicas y mentales como nosotros. La realidad de la lucha está allí donde no se ve. Allí donde no se ve. El enemigo real no se presenta de forma física, sino a través de espíritus malignos que son los que traen falsedad, error y calamidad al mundo. No te engañes, no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestros enemigos reales no son humanos, son demoníacos. Son demoníacos. Nuestra lucha es contra inteligencias cósmicas del mal. Decía el mismo autor que os he mencionado antes, nuestra lucha es contra las inteligencias cósmicas del mal, que lo dominan todo. Nada comparable al engaño iluso
de que nuestros enemigos son de carne y de hueso. No batallamos en la dimensión física, la batalla está en el orden espiritual, hermano. Tenemos que cambiar la mirada, la perspectiva. Es contra las potencias invisibles del mal que han declarado la guerra a Dios y a sus santos, empeñadas en destruir y desbaratar todo cuanto forma parte del propósito de Dios. Ilusos si creemos que nuestra lucha es contra carne y sangre, porque es, dice el texto, contra principados y potestades. Pero este término es un poco ambiguo, ¿verdad? ¿Qué son principados y potestades? Pues parece que esta referencia a principados y potestades tiene que ver con la idea de cierto o diferentes órdenes en el orden de los espíritus demoníacos, es decir, apunta a una especie de jerarquía infernal que no conocemos. O sea, nos está comunicando el apóstol Pablo la existencia de toda una organización jerarquizada de mal y de maldad, con rangos y esferas de dominio espiritual de forma diferente. Nos está hablando de toda una estructura orgánica de ángeles caídos al servicio de Satanás para destruir los propósitos de Dios y a sus santos. Y nosotros jugando al hula hoop. Nada que ver con la lucha contra carne y sangre, hermano. Estamos hablando que la lucha es contra gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas. La palabra griega es una sola, dice cosmocratores. Cosmocratores. No sé si os suena. Es curioso porque esta palabra se utilizaba en la astrología de la época para identificar a los planetas que se creía controlaban el destino de la humanidad. Los planetas que en la astrología de la época se creía que controlaban el destino de la humanidad eran los cosmocratores. Es decir, los agentes sobrenaturales de maldad que se infiltran y utilizan las estructuras de la humanidad, que utilizan las tradiciones de los hombres, las creencias, las ideologías, las instituciones, para expandir su dominio en el cosmos humano. Palabras importantes, palabras gordas, tienen que ver directamente con el control y el dominio del sistema mundial de gobierno. Mirad lo que dice 1 Juan 5:19. Sabemos que nosotros somos de Dios, la Iglesia, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, bajo los cosmocratores que hemos mencionado antes, los poderes y autoridad que aún vencidos por Cristo en la cruz no han asumido la derrota y siguen en lucha contra Dios y contra sus propósitos. Dice el texto que son huestes espirituales de maldad. La naturaleza brutal de nuestros enemigos. Fuerzas espirituales malignas en oposición directa y cruenta con la luz y la verdad de Dios. Que no tienen principios morales, que les da igual. Que no tienen códigos de honor en la batalla. Que no tienen sentimientos de ningún tipo. Que no tienen escrúpulos. Que son despiadados. Y nosotros, iba a decir dos cosas, bailando el hula hoop o calentando bancos, sin tomar conciencia de esta realidad, llenos de odio, llenos de maldad, en oposición permanente a Dios y a sus propósitos. Y allí donde vemos el pecado, allí donde vemos las secuelas del pecado, de violencia, de crueldad, de corrupción, de injusticia, de maldad, de muerte, es la sombra de esta realidad. Esta es la naturaleza brutal del enemigo del que muchas veces no tenemos conciencia. ¿Cuál es el ámbito de acción
dice el texto, o sus dominios, ¿cuáles son sus dominios? En 2 versículos nos habla, por una parte, las tinieblas y las regiones celestes. Claro, por eso vamos engañados, porque no conocemos y no estamos en este ámbito, no tenemos la capacidad de mirar esta realidad. Operan en la esfera de lo invisible y nos engañan, fuera del ámbito de nuestra visión humana. Huestes invisibles que nos rodean permanentemente, como nos dice en Pedro, como león rugiente buscando ¿a qué? A quién devorar, a quién destrozar, a quién hacer pedazos. Huestes invisibles, un mundo invisible de realidad. Escucha bien, hermano. Un mundo invisible de realidad espiritual de maldad. En la esfera de lo superior. Debajo de las apariencias invisibles se está librando una batalla espiritual invisible, cruenta y violenta como jamás podremos ser capaces de imaginar. Ahora, si nosotros como creyentes quedamos engañados por la visión de lo visible, ¿qué ocurre? Si somos incapaces de ver más allá de lo visible y perdemos la realidad de lo invisible, no vamos a poder hacer frente al enemigo, porque vamos como ilusos. No vamos a poder hacer frente al enemigo verdadero, porque no se ve con ojos físicos. Equivocamos nuestro objetivo, echamos mano de recursos que no valen en esa batalla. Hemos de andar, como nos dijera Pablo o dijera a los hermanos en Corinto, hemos de andar por fe, no por vista. La vista nos engaña, hermano, la vista nos engaña. En el contexto del sufrimiento y de la tribulación, en 2 Corintios también nos dice, no mirando las cosas que se ven, muchas veces son superficiales, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que cambiar el chip, ser capaz de tener una mirada más allá, entendiendo que el enemigo va a desplegar todos sus recursos en el mundo que no se ve, en el mundo espiritual. Y va a hacerlo con unas estrategias que dan miedo. ¿Cuáles son algunas de las estrategias del enemigo? Mirad, el texto nos dice en el versículo 11, en la segunda parte, acechanzas del diablo. Tiene que ver con astucia. O sea, este enemigo que hemos descrito de esta forma gráfica anterior va a desarrollar una estrategia basada en la acechanza. John Stott, para describir esta palabra acechanza, dice lo siguiente: equivale a la combinación requerida de agudeza táctica e ingenio engañador. Fíjate, hermano, acechanza es agudeza táctica e ingenio engañador. Técnica y mentira. ¿Y esto qué significa? ¿O cómo se implementa en la realidad? Da miedo al principio, pero lo que da miedo es cómo se implementa. Y es que el diablo rara vez va a atacar abiertamente. Él prefiere la oscuridad a la luz, pero va a venir como ángel de luz. ¿Veis? Agudeza e ingenio. Ruge como león, pero aparece como sutil serpiente. Él prefiere seducirnos a confrontarnos. Forma parte de este formato de acechanza con agudeza táctica e ingenio engañador. Otra característica de la estrategia, además de la astucia, es la violencia. En el versículo 12 utiliza una palabra que a nosotros nos pasa un poco desapercibida, cuando dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Pero quienes leyeron por primera vez la palabra lucha se asustaron mucho. Se asustaron muchísimo. Porque cuando el apóstol Pablo utiliza esta palabra, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, es una palabra que implica un combate cuerpo a cuerpo, personal y encarnizado,
Es la palabra que se utilizaba para identificar un determinado tipo de lucha en los juegos griegos, en el que era uno contra otro, y al que perdía se le sacaban los ojos. Al que perdía no se iba llorando a casa. Te han sacado los ojos. Toda la vida ciego a partir de ahí. Y dice el apóstol, no tenemos lucha contra carne y sangre. Y entonces los que leían lucha temblaban. Y nosotros jugamos a las casitas. Porque no tenemos conciencia de esa realidad. La lucha con los poderes de las tinieblas no es menos desesperada y dramática que la lucha aquella. Por más que no nos lo parezca. Pero además de astucia y de violencia, dentro de la estrategia del enemigo está el oportunismo, en el día malo. No va a venir a ti cuando estás bien. Va a buscar tu día malo, tu espacio de debilidad, tu momento de vulnerabilidad. Cuando tienes la situación más delicada, en momentos de especial presión, de prueba, es cuando el enemigo va a atacar. En el día de la prueba especial en tu vida, en tu día especialmente malo, la astucia y la violencia aparecerán. Y saliéndonos del texto, a uno que hemos leído, el versículo 16, habla de dardos de fuego. Estaba buscando información acerca de este uso y leía en algunos comentaristas que esta expresión hace alusión a un arma táctica de los ejércitos de la antigüedad que sembraba el pánico en las filas enemigas, producía una auténtica parálisis cuando, sin saber por dónde ni cómo, te venían dardos incendiarios. Normalmente eran ataques sorpresas que nacían del descuido, de la duda o del temor, pero también podemos recibir nosotros dardos incendiarios en situaciones no de estas negativas de descuido, de duda, sino de euforia espiritual. Cuando estamos bien, nos creemos vencedores, todo funciona. Dardo incendiario. Y cuando el dardo incendiario logra su objetivo, llega a amenazar y a destruir nuestra fortaleza espiritual. Y se apodera de nosotros el terror, el miedo. Ya nos produce duda. Perdemos confianza, nos tiemblan las piernas, no sabemos dónde estamos. Y ahora surge una pregunta. Las potestades de las tinieblas, como hemos visto, son astutas, son violentas, son oportunistas, son aterradoras. ¿Cómo podemos aguantar el tipo? ¿Cómo podemos resistir a estos asaltos? No podemos. No podemos. Somos demasiado débiles. Somos demasiado ingenuos. No disponemos de recursos personales para enfrentar tamaña batalla. Solo el poder de Dios puede defendernos y arrebatarnos de la fuerza del mal y de la astucia del enemigo. Y es ahí a donde desemboca el apóstol Pablo en su reflexión. Veis que el texto aparece que hemos leído el versículo 10 al principio, en los que el apóstol Pablo presenta justamente las fuerzas para la batalla. A mí me ha parecido interesante enfocarnos primero en el 12 para tomar conciencia de la realidad y ahora decir, ¿y ahora qué hacemos? Pues dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor, hermano. Fortaleceos en el Señor. El verbo está en forma pasiva. Sed hechos fuertes en el Señor. Curioso. Yo no tengo potestad de fortalecerme en el Señor. La idea es que sea fortalecido. Trenchard lo dice de esta manera. Dejad que se os llene de poder
en el Señor. Yo no puedo llenarme de poder, pero sí puedo abrir las vías para que este poder me inunde, ¿vale? Campa lo dice de una manera muy peculiar, como la mayoría de las cosas que dice Campa. Dice, tiene el sentido de fortalecerse en forma endógena, desde dentro. ¿No? Mati, repito, porque, como digo, las cosas de Campa hay que leerlas 2 veces, y si no te enteras, léelas a 3, y si no te enteras, pues ya no lo leas más. Pero dice, tiene el sentido de fortalecerse de forma endógena, desde dentro, desde la esfera de nuestra intimidad, donde habita el Espíritu de Dios. Ahí está la clave, ahí está la clave. Fortalecimiento interior que emana del Espíritu de Cristo que nos habita. Que antes, en este mismo, en el capítulo anterior, en el capítulo 5, versículo 18, dice, no os llenéis, no os embriagáis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, emborrachaos, sed llenos del Espíritu Santo, es la idea aquí. El poder ya está a nuestra disposición. Está dentro de nosotros por el Espíritu de Dios. Nos llena. En Cristo somos más que vencedores, nos dice la palabra de Dios. Pero hace falta que actuemos para que este poder sea práctico en nosotros. Que siendo llenos del Espíritu Santo nos agarremos a Cristo, que es el que lo comunica o lo transmita en nosotros. Dice en 2 de Timoteo 1:2, tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en estar asido a Cristo para que de su Espíritu que nos habita fluya su poder para la batalla. Si no, estamos perdidos. Si no, estamos perdidos porque separados de Cristo, ya lo sabéis, nada podemos hacer. Somos pámpanos cortados de la vid en el fuego, en el suelo, secándose. El mundo invisible en el que el enemigo nos ataca y en el que nos defendemos es el mismo mundo sobre el cual Cristo gobierna, hermano. Dice el texto también, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo este poder hace posible que podamos librar la batalla. Y este poder es el que hizo que el Salvador fuese levantado de entre los muertos. Como el mismo apóstol escribe aquí a estos mismos hermanos en el capítulo 1. Dice, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza. Yo creo que esta concatenación de adjetivos así extraños es porque el apóstol Pablo no encuentra la palabra para describir cuál es la realidad del poder de Dios. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos? No manifestado en la naturaleza y solamente en la resurrección. Esta supereminente grandeza de su poder es para los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra de Dios. No somos pentecostales, pero podemos decir amén. 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 Gracias. Porque este poder que resucitó de Cristo, a Cristo de entre los muertos y le sienta en los lugares celestiales, dice que es el poder que opera en nosotros. El poder que opera en nosotros. Es el mismo poder, nos dice también en Efesios, no solamente que resucitó a Cristo y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, sino que es el poder que nos vivificó de nuestro estado de muerte al estado de vida. Nos dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es ese mismo poder.
Este poder sin igual está a nuestra disposición en el campo de batalla, en el día a día de la batalla diaria. Otra vez una cita de Campa, dice: nuestro fortalecimiento surge del poder de Dios que nace en la esfera de nuestra intimidad y emerge a nuestra conciencia en su dimensión consciente, en la seguridad de que el Señor pone a nuestra disposición su fuerza espiritual, equipándonos para vencer en la batalla. Esta fortaleza, como hemos mencionado, fluye de nuestro interior, es obra del Espíritu Santo cuando somos llenos de Él. Y Él toma posesión de nosotros. ¿Recordáis cuando vimos el texto ese de no os embriaguéis con vino? ¿Qué es lo que hace el vino? Toma posesión del bebedor. Deja de ser quien es, se convierte en otra persona. La idea es esta: no bebas vino, no te dejes dominar por el vino. Bebe de Jesús, se apoderará de ti el Espíritu Santo y serás transformado a la semejanza de Cristo y contarás con sus poderes para librar la batalla. El tercer aspecto, vamos ya, me queda una paginita, es la estrategia en la batalla. Aquí vamos a ser rápidos porque esto conecta con lo que veremos en la próxima sesión. Pero el lenguaje que se utiliza aquí es un lenguaje muy cortante. Cuando aparece aquí ya esta alusión, es un mandamiento determinante. Dice: no permitáis que el enemigo os sorprenda sin defensa, inmediatamente, sin vacilar, sin perder el tiempo. Es la idea: tomad la armadura de Dios. Sin perder el tiempo, vestíos de toda la armadura de Dios, dice el texto. Toda la armadura. Es interesante porque aquí se utiliza una sola palabra. Aquí aparece toda la armadura, pero es una palabra técnica que identificaba al soldado que se había puesto el completo, que estaba perfectamente pertrechado para la batalla. No le faltaban nada, ¿vale? Y para eso había una palabra técnica. Y es lo que utiliza aquí el apóstol Pablo. Tenéis que tomar la completa, perfecta, única, eficiente armadura de Dios. Una sola carencia es un punto débil por el que el enemigo te tumba. Una perfecta armadura con una piedrecilla en el zapato, ¿qué hace? ¿Cómo vas a pelear con una piedrecita en el zapato? ¿Veis la idea? Toda la armadura y perfectamente puesta. Lo más insignificante en la forma de poner la armadura da el traste con la victoria. Pero es importante que dice toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Y aquí el énfasis es prioritario en ¿qué? En el origen divino de la armadura. El equipo está formado y provisto por Dios. No es lo que tú creas que es la armadura. Para mí me parece que una armadura buena puede ser... No. Es la armadura que Dios ha forjado y provisto. Aún siendo creyentes no tenemos defensa posible ante el ataque satánico aparte de la perfecta y completa armadura que Dios provee. No es propia ni depende de tus recursos personales. Es Dios quien la ha forjado. Es Dios quien te la da. Y es con el poder de Dios que el creyente puede utilizarla. Ante el tamaño del conflicto, hermano, no te confundas. Ninguna otra armadura va a ser suficiente. El creyente necesitará la completa armadura de Dios que solo Dios provee. Sin ella estaremos desprotegidos y expuestos. Y está firme. Es interesante notar dónde aparece esta expresión en el texto que hemos leído. Después de todo, nos dice, habiendo acabado todo,
Es decir, cuando te has fortalecido en el Señor, en el poder de su fuerza, cuando te has pertrechado de la armadura, estás capacitado para estar firme en la batalla. Hay un énfasis permanente, cuádruple, en los textos que hemos leído. Estad firme contra las asechanzas del diablo para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estad firme. El versículo 14, estad pues firmes. Es la idea permanente y reiterativa. Ahora, esta firmeza no implica pasividad, sino resistencia y firmeza para poder resistir el envite del enemigo. Hendrickson lo describe de esta manera: la lucha es un encontronazo brutal entre dos fuerzas que se disputan el mismo territorio. La humanidad creada por Dios, que ha caído en las garras de Satanás y sus secuaces, pero que también puede ser rescatada para Dios, por Cristo y por los suyos. Esto pone en evidencia la realidad y la necesidad de estar firme. El poder de Dios y su armadura son indispensables para estar firmes. Estos son 11 versículos. Hay un comentarista, un puritano inglés, que tiene 3 volúmenes, comentando estos 11 versículos, 3 volúmenes de 261 capítulos y 1500 páginas, comentando esto. Os dejo solo una cita de él. Dice, está hablando en lenguaje puritano del siglo XVII. En el cielo no estaremos con armaduras, sino con túnicas gloriosas. ¿Veis el formato de los puritanos? Con túnicas gloriosas. Pero allí, ellas, a saber, las piezas específicas de la armadura, pero aquí ellas, las piezas específicas de la armadura, deben usarse noche y día. Debemos caminar, trabajar y dormir con ellas. De otra manera, no seremos verdaderos soldados de Cristo. Lo dice con pasión, ¿no? ¿Por qué? Estamos en guerra, hermano. Estamos en estado de guerra. Y hemos de evitar los 2 errores que vimos al principio: ver enemigos por todos lados y ser medio psicóticos en una neurosis obsesiva que nos distraiga y nos difumine y consume nuestras fuerzas y nuestros recursos. Y tampoco ser los ingenuos que no ven al enemigo por ningún lado y nos vienen palos de donde menos nos esperamos, en una inocencia suicida que nos deja a los pies de los caballos de las huestes espirituales de maldad que vienen a destrozarnos. Una cita de Martin Lloyd-Jones que dice: tengo la seguridad de que una de las causas principales del mal estado de la Iglesia de hoy es el hecho de que el diablo ha sido olvidado. Hemos llegado a ser muy psicológicos en nuestra actividad y pensamiento. Vivimos ignorantes de este gran hecho objetivo: el ser y la existencia del diablo, el adversario, el acusador y sus dardos feroces. Dicho esto, hay victoria. No es que haya victoria, ya ha sido ganada la victoria. El maligno y sus huestes son un enemigo derrotado. Jesucristo ha vencido a los poderes de las tinieblas y lo ha hecho también por nosotros. Él ha despojado a los principados y a las potestades y los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es su victoria y es la nuestra. Ha destruido por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora estamos en medio de la batalla del día a día. Hemos de tomarla en serio. Pero no tengan miedo. No tengan miedo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No tenemos lucha contra carne y sangre. Pero nuestras armas tampoco son carnales. ¿Veis el paralelismo extraordinario? Nuestras armas, o las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Así que, hermanos, conozcamos bien al enemigo y a la guerra, tengamos la mirada de Dios en cuanto a la realidad de la batalla espiritual, seamos fortalecidos capacitándonos por el Señor en el poder de su fuerza
y pertrechémonos de toda la armadura de Dios. Diréis, ¿cuál es? Lo veremos la próxima semana, ¿vale? Pero mi intención era que tomemos conciencia de las realidades espirituales en las que nos encontramos, de lucha, de guerra, de violencia, de ataque, ¿vale? Para así poder estar firmes de las asechanzas del diablo que como león rugiente está permanentemente buscando devorarnos, ¿vale? Señor, queremos darte gracias porque por tu palabra nos enseña cosas que no somos capaces de ver con nuestros propios ojos. Señor, porque tú nos previenes de realidades que no contemplamos en nuestra insensatez muchas veces, en nuestra falta de capacidad, en nuestros condicionamientos humanos, Señor. Queremos rogarte que tú nos des una visión generosa, amplia, tu visión, Señor, de lo que es el mundo en el que vivimos, Señor, de la realidad espiritual, de huestes espirituales, de maldad que buscan devorarnos, Señor. Ayúdanos a no ir ingenuos, inocentes, infantiles por la vida, Señor. Ayúdanos a madurar, a alimentarnos de ti, a fortalecernos en ti, en el poder de tu fuerza, Señor, en la realidad trascendente de la presencia de tu Espíritu en nosotros, Padre. Señor, ayúdanos a no resistirnos, Señor, a la influencia de tu poder y de tu persona en nosotros. Y ayúdanos, Señor, a librar la batalla que tenemos por delante con ánimo, con alegría, Señor, con ímpetu, sabiendo que tú ya la has ganado con nosotros en la cruz del Calvario, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.